Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 4, 5 y 6 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejaré su link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 4. Cristales rotos. Severus Snape estaba perplejo. No, estaba perturbado. La perplejidad no era un sentimiento que Severus jamás afirmaría haber experimentado. No habría sobrevivido a sus años como espía si se hubiera dejado llevar por la más vulgar de las sensaciones. Era el niño. El pequeño no se comportaba como Severus había previsto, y eso lo irritaba muchísimo. Severus esperaba la reencarnación del mismísimo James Potter, y se había disgustado enormemente cuando Albus le informó de la necesidad de que alojara al mocoso. Recordó con desagrado aquella noche, apenas una semana antes, en la que Albus lo había llamado. Severus, había dicho la cabeza de Albus en la chimenea. ¿Serías tan amable de dejarme pasar? Hay un asunto bastante urgente que deseo tratar contigo. Severus había aceptado sin pensarlo mucho. La compañía de Albus era una de las pocas que podía tolerar ocasionalmente. El anciano generalmente conocía sus límites en lo que a Severus se refería. Rara vez abusaba de su hospitalidad y no lo visitaba a menos que hubiera un motivo. Aunque Severus jamás lo habría admitido, la compañía de Albus no le molestaba particularmente, incluso si el anciano tenía una obsesión de lo más absurda con los dulces y la filosofía mugle. Severus, dijo Albus con placidez, sacudiéndose el hollín de su capa, de un color púrpura oscuro que, en opinión de Severus, era ridículamente llamativo. «Confío en que te encuentras bien». «Sí, gracias, Albus», respondió Severus bruscamente, señalando un asiento. «Tengo que preparar mis pociones, así que si pudieras continuar con tu discurso, que sin duda será fascinante, te lo agradecería enormemente». Albus le dirigió a Severus esa mirada fulminante que tanto lo irritaba, pero afortunadamente, continuó. «¿Es Harry Potter?» Severus apretó los dientes y cerró los puños. «¿Qué hay de él?» Los familiares del niño fallecieron recientemente, y fue localizado en Londres hace menos de 2 horas. Severus tenía el terrible presentimiento de que sabía exactamente a dónde iba a parar todo esto. Sin embargo, fingió no tener ni idea, en un intento de posponer el momento en que se vería obligado a aceptar lo inevitable. ¿Y? Había arqueado las cejas con falsa cortesía. Albus suspiró, como preparándose para lo peor, y continuó. Como faltan casi 3 meses para que el chico empiece el colegio, necesita un lugar donde alojarse temporalmente. ¿Ah, sí? Respondió Severus, con un tono cortés que desmentía la furia que bullía en su interior. ¿Qué tienes en mente? Supongo que Hogwarts no es una opción, ¿verdad? Albus parecía saber perfectamente lo que Severus estaba pensando. Sabes, Severo, que no te pediría esto si hubiera habido otra alternativa. Créeme, había agotado por completo todos mis recursos antes de venir aquí. ¿En 2 horas? Severus había pensado con resentimiento. Pero sabía que era cierto. La situación con la protección del chico era precaria. La muerte de sus familiares representaba un problema grave. Sin embargo, Severus apenas podía contener la furia. ¿Un Potter? ¿En mi casa? Ese desgraciado sigue atormentándome, mucho después de su muerte. Albus había vuelto a hablar. Hay pocos lugares ocultos por protecciones tan poderosas y complejas como el tuyo, y ninguno pertenece a alguien que conozca las habilidades únicas del chico. Estoy al tanto de todo lo que dices, espetó Severus entre dientes, interrumpiendo a Albus. Haz lo que tengas que hacer. Trae al chico. Tráelo aquí. Supongo que confías en que lo enviarán a Hogwarts en septiembre, sano y salvo. Severus, vete. Simplemente vete. Albus se detuvo junto a la puerta y miró hacia Severus. Te doy las gracias, Severus. No me des las gracias. Albus aún no se había marchado. Eres mucho mejor persona de lo que crees. Antes de que Severus pudiera responder, Albus ya se había marchado. Severus aprovechó el momento para lanzar un vaso contra la pared. Observó cómo se hacía añicos, esparciéndose los fragmentos por el suelo de madera pulida. Así era su vida, tal como la conocía. Destrozada. Alterada. Trastocada. Y no para bien. Sí, Severus estaba furioso y bien preparado para poner al chico en su sitio, por muy arrogante e indisciplinado que sin duda sería, como hijo de James Potter y como el maldito niño que sobrevivió.
Y entonces el chico, con esos malditos ojos verdes y el desaliñado cabello de Potter, tuvo la audacia de destrozar por completo las expectativas de Severus, igual que aquel vaso maldito que había arrojado contra la pared. El niño apenas hablaba. La mayor parte de lo que decía consistía en variaciones de sí, señor, no, señor y gracias, señor. El niño le había dado las gracias después de cada comida, como si Severus le estuviera haciendo un favor. Por mucho que Severus despreciara todo lo relacionado con los Potter, jamás se rebajaría a negarle comida a un niño. Sin embargo, el niño pareció casi sorprendido, como si eso fuera lo que esperaba. El niño era pequeño, más de lo normal para su edad. Era delgado y escuálido, todo rodillas y codos, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Sus hábitos alimenticios también eran extraños. Se parecían más a los de un niño pequeño que a los de un niño de su edad, pues comía a bocados pequeños y nunca parecía capaz de terminarse el plato. Y cuando el niño vomitó, Severus se había preparado para una rabieta, lágrimas y una regresión a la etapa de un niño pequeño, como suele ocurrir con la mayoría de los niños cuando están enfermos. Pero en lugar de eso, el niño pareció quedarse paralizado por un instante, como si hubiera cometido un pecado capital, y luego procedió a intentar limpiar el desastre. En la vasta experiencia de Severus con mocosos preadolescentes inmaduros, el comportamiento del niño era inusual. Y no solo en sus hábitos alimenticios. El niño pasaba una cantidad desmesurada de tiempo en la biblioteca, absorto en montones de libros, y solo ocasionalmente salía al exterior para quemar energía como lo haría un niño normal. Severus sintió un placer perverso al informarle al mocoso de sus opciones. Al fin y al cabo, ¿qué niño se conformaría con pasar el tiempo en una biblioteca, sin compañeros de juego, escobas ni ningún otro tipo de entretenimiento? Pero al chico no pareció importarle lo más mínimo, y en cuanto tuvo oportunidad, aprovechó la biblioteca. ¿Cómo es posible que el chico haya llegado a ser así? Se preguntó Snape mientras revolvía 6 veces en el sentido de las agujas del reloj para neutralizar el exceso de ácido de la bilis del armadillo. Apenas se comporta como un niño, y mucho menos como el hijo de James Potter, conocido en todo el mundo como el niño que sobrevivió. Al principio, Severus había estado seguro de que el silencio del chico era señal de alguna travesura. Claramente, pensó, el chico estaba involucrado en algún plan perverso para perturbar aún más la vida ordenada de Severus Snape, incluso más de lo que ya lo había hecho al presentarse en su casa. Sin embargo, con el paso de los días, el muchacho seguía refutando las teorías y conclusiones cuidadosamente elaboradas de Severus. Llegaba puntual a las comidas, comía con educación, no se acercaba al laboratorio de pociones y se retiraba a su habitación a las 11:30 todas las noches, sin falta. Obedecía las reglas, y los Potter no las obedecían. Este niño simplemente desafiaba la naturaleza, iba en contra de su herencia. El hecho de que el muchacho hubiera conocido a sus padres durante menos de 2 años parecía irrelevante. Los genes Potter eran omnipresentes. Y el maldito muchacho los estaba desafiando. Severus maldijo al ver que su poción empezaba a humear ligeramente, y la removió una vez, esta vez en sentido contrario a las agujas del reloj. Si el pH de la poción bajaba de 4, toda la mezcla se volvería inservible. Severus agitó su varita sobre la poción y exhaló. El pH rondaba ligeramente por encima de 4,3, lo cual era aceptable. Añadió un toque de hierba de trigo, por si acaso. El humo cesó. Desde un punto de vista puramente objetivo, pensó Severus, es una suerte que mi hogar me brinde la protección necesaria. Frunció el ceño. Las complejas medidas de seguridad de su casa no habían sido construidas pensando en el niño. Durante su etapa como espía hacia el final de la guerra, Severus había necesitado un refugio, un lugar donde reunirse con Dumbledore, preparar pociones para la orden y fortalecer su oclumancia. Y necesitaba un lugar donde nadie lo encontrara. Así pues, con la ayuda de Albus, había adquirido la casa y la propiedad donde ahora residía, y se habían erigido hechizos protectores casi tan poderosos como el encantamiento Fidelius, ocultando su existencia incluso al mismísimo Señor Oscuro. Sus compañeros mortífagos, la mayor parte de la Orden y el Señor Oscuro solo conocían Spinner's End, su anterior hogar. Aunque las medidas de protección ya no eran estrictamente necesarias, Severus no tenía muchas ganas de ver a nadie durante el verano, su breve tiempo libre de mocosos y adultos ineptos. Y el lugar le pertenecía solo a él. Hasta ahora. Ahora, tenía que dar cobijo a un niño. Nada menos que al hijo de James Potter.
Y para colmo, no podía desahogar su frustración con el muchacho, ya que este no había hecho nada para provocarlo ni para enfurecerlo. Y Severus tampoco podía culpar a Albus, por mucho que lo deseara. Había sabido desde el principio, desde el día en que el Señor Oscuro cayó, del peligro que corría el muchacho. Del peligro que él mismo había provocado. Severus estaba desplomado en una silla en el despacho de Dumbledore. Estaba exhausto, con las emociones a flor de piel. El Señor Oscuro había sido derrotado, pero Lily había muerto. Todo por su culpa. Y su hijo, fruto de la relación con su enemigo de la infancia, había sido quien puso fin a la guerra. Severus era libre, ¿pero para qué? Ya no tenía nada por lo que vivir. Pero era libre, y Albus estaba sentado detrás de su escritorio, frente a él, sin decir una palabra. No sabía si reír o llorar, si alegrarse o entristecerse, así que optó por el vacío existencial. Mucho más fácil. Más seguro. Entonces Albus habló. Lo siento, Severus, no puedo expresarte cuánto. No digas nada, había ronco Severus. No importa. Oh, Severus, pero sí que lo es. Lo que sientes. No hables de mis sentimientos, dijo Severus con frialdad. Simplemente dime qué ha pasado, qué hay que hacer. Por suerte, Albus había respetado sus deseos y continuó. Voldemort, actuando según la profecía, fue tras Harry Potter, pues concluyó que era el niño del que hablaba. Como ya sabes, eso provocó su caída. ¿Y qué hay de la profecía? Preguntó Snape, aturdido. Albus hizo un gesto con la mano. Lo veo simplemente como un futuro posible, metafóricamente hablando, tal vez, como suelen ser la mayoría de las profecías. No se puede pretender determinar su verdadero significado. Pero el Señor Oscuro no lo veía de esa manera, no, Severus, no lo hizo. Prefirió verlo como algo inevitable, como el destino, que lo condujo a su perdición. Cuando el Señor Oscuro resurja, querrá al muchacho, había dicho Severus lentamente. En efecto, dijo Albus asintiendo con expresión sombría. Y muchos de los mortífagos que andan sueltos probablemente querrán vengarse del muchacho. En efecto, murmuró Severus. Aunque el muchacho no les hizo ningún flaco favor al liberarlos del reinado del Señor Oscuro, por lo tanto, he entregado al niño a sus parientes mugles, su última familia restante, mugles. Espetó Severus. ¿De qué manera podrían los mugles proteger al chico? El sacrificio de Lily le brindó al niño protección que reside en su sangre, la sangre de su hermana. Tú conoces la magia de la que hablo. Severus asintió bruscamente. Sí, lo sabía. Y también sabía que Lily se había ido. Severus cortó con furia las raíces de valeriana, dejando leves marcas en la mesa. Se lo había buscado todo. Había firmado la sentencia de muerte de Lily, había puesto al chico en el peligro que ahora corría. Y ahora tenía que verlo todos los días, ver esos ojos verdes que parecían penetrar en su alma, recordándole a Severus su fracaso. Recordándole quiénes habían sido los padres del chico y la razón por la que ya no los tenía. Pero el niño era tan pequeño, tan callado, tan controlado. No se parecía en nada a ninguno de sus padres, ni para bien ni para mal. Quizás esté de luto, pensó Severus, sintiendo una punzada en la garganta. Al fin y al cabo, acababa de perder a su familia. Quizás eso sea lo que le provoca ese silencio. Tan impropio de un niño. Al fin y al cabo, él sabía de primera mano lo que la pérdida podía hacerle a un niño. Severus apartó esos pensamientos. Le daba igual lo que el chico pudiera sentir. Su trabajo consistía únicamente en protegerlo hasta que empezara el colegio. Nada más, sobre todo tratándose de un Potter. Volvió a concentrarse por completo en la poción, que ahora se encontraba en su fase más delicada. Bajando un poco la llama, la removió 3 veces y luego colocó un frasco de veneno de Lovalu directamente sobre el caldero. Si se equivocaba aunque fuera una gota, Severus sintió de repente una vibración inquietante en el techo y el leve sonido de cristales rompiéndose. La perturbación provocó que la mano de Severus se sacudiera, vertiendo demasiado veneno en la poción. Toda la mezcla se cuajó, formando una masa de aspecto lamentable en el fondo del caldero. Juró. El niño, él corrió. Capítulo 5. Solo un niño. Harry estaba frustrado. Había leído todos los libros que pudo encontrar que pudieran contener información sobre su victoria sobre Voldemort, con la esperanza de descubrir cómo había sido posible. Sin embargo, todos los libros ofrecían variantes de prácticamente lo mismo. En la cúspide de su poder, quien no debe ser nombrado estaba empeñado en dar caza y asesinar a los Potter por razones desconocidas.
Los Potter, magos poderosos y respetados, profundamente involucrados en la rebelión contra quien no debe ser nombrado, no eran objetivos fáciles. Se sabía que habían logrado evadirlo a él y a muchos de sus seguidores, conocidos como mortífagos, en más de una ocasión. No obstante, quien no debe ser nombrado finalmente localizó a los Potter y, el 31 de octubre de 1981, procedió a matarlos. Tras la muerte de James y Lily Potter, quien no debe ser nombrado intentó asesinar a su hijo, Harry James Potter, que tenía 15 meses en ese momento. Por razones inexplicables e insólitas, el intento de maldición asesina no logró matar al niño y, en cambio, rebotó contra quien no debe ser nombrado, acabando así con él. Al niño le quedó una cicatriz en forma de rayo en la frente, donde la maldición había impactado. Este incidente marcó el fin de la guerra civil de 11 años entre los ciudadanos mágicos británicos. Eso fue todo. Ninguno de los libros explicaba cómo Harry había sobrevivido. Ni siquiera ofrecían posibles explicaciones o hipótesis. Tampoco proporcionaban información sobre qué le había sucedido exactamente a Voldemort. Harry hojeó otro libro sin mucho entusiasmo, sin esperar en absoluto descubrir ninguna información nueva. Así, el libro decía que el 31 de octubre de 1981 marcó el final de la guerra, proclamando a Harry James Potter como el niño que sobrevivió. Tras su derrota de aquel que no debe ser nombrado, ¿hay más? Harry siguió leyendo con avidez. Tras derrotar a quien no debe ser nombrado, Harry Potter quedó bajo la custodia temporal de Albus P.W. Dumbledore, reconocido vencedor de Grindelwald, 1945, y director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, 1956, presente. Se dice que Dumbledore confió al niño que sobrevivió a sus parientes mugles, su última familia. Se desconoce la ubicación exacta. Harry leyó el pasaje. Luego lo leyó de nuevo. Y otra vez. Sintió un extraño zumbido en los oídos. Fue Dumbledore. Dumbledore lo había abandonado en casa de los Dursley y lo había dejado allí. Dumbledore era el culpable de todo. La razón de su sufrimiento, la razón por la que no podía dormir por las noches sin desear acabar con todo. Dumbledore lo había abandonado allí y solo había aparecido cuando los Dursley murieron. Y luego lo había dejado en casa de otra persona que tampoco lo quería. Harry comenzó a darse cuenta lentamente de una terrible verdad. Me están utilizando. Esto no es un error de Dumbledore, lo hace deliberadamente. Es un plan. Intenta moldearme, convertirme en algo haciéndome pasar por todo esto. Quiere que no tenga a nadie, que sufra, que padezca, para que corra a sus brazos cuando me rescate y haga lo que él quiera. Todo es por su culpa. Todo. Absolutamente todo. Una furia como nunca antes había sentido Harry lo desgarró. La sintió en el pecho, en los pulmones, en lo más profundo de su ser. Jamás había sentido tal ira, una furia tan abrumadora que parecía tener vida propia. La ira creció en su interior, y su cuerpo ya no pudo contenerla. Estalló en una terrible oleada de magia incontrolable. La habitación pareció estallar ante sus ojos. Los cristales se hicieron añicos y un sinfín de diminutos fragmentos de vidrio se esparcieron por toda la estancia. Cientos de libros cayeron de sus estanterías, aterrizando en cada rincón, apilados sin orden ni concierto. Las estanterías mismas, todas y cada una, se desplomaron al suelo con un estruendo ensordecedor, y la habitación entera tembló. Las sillas y las mesas se volcaron, y la tinta salpicó por todas partes. Harry permanecía ileso entre los escombros, mirando impasible con la mirada perdida. La furia desatada lo había dejado con la magia, completamente entumecido y más exhausto que nunca. Cerró los ojos, respirando profundamente, inmóvil. Alfarero. Harry percibió la voz de Snape más que oírla. Se giró lentamente para encontrarse con la mirada furiosa del hombre. ¿Qué significa esto? Snape estaba parado en el umbral, echando espuma por la boca. Harry ni siquiera intentó responder. ¿Qué podía decir? No creía que fuera capaz de hablar. Ni siquiera tenía fuerzas para sentir miedo de lo que sabía que iba a suceder. Hubo un breve silencio, durante el cual Snape pareció esperar su respuesta. Harry permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto de la pared detrás de Snape. De repente, Snape se movió. Caminaba hacia Harry a grandes zancadas, demasiado rápido, y antes de que Harry pudiera reaccionar, lo agarró por los brazos y lo levantó en el aire. Harry quedó suspendido en el aire por un instante antes de que su cerebro, exhausto y sobreexcitado, recuperara la consciencia. No, 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 no. Me va a matar.
No puedo moverme. No puedo escapar. Correr solo empeora las cosas. Vete. Vete a otro lado, sal de aquí. Ahora. Y Harry lo hizo. Su conciencia se refugió en lo más profundo de su mente, donde estaba a salvo, donde nada podía hacerle daño. Intuía vagamente que Snape le gritaba, pero solo oía un leve zumbido en los oídos. Sintió, de forma distante, una presión en la parte superior de los brazos, donde Snape lo sujetaba con fuerza, sacudiéndolo. Pero no importaba. Nada importaba allí, donde estaba solo, libre, lejos de cualquier amenaza. Harry volvió en sí bruscamente al caer al suelo de repente. Levantó la vista y vio a Snape mirándolo fijamente con una expresión gélida que Harry no lograba descifrar. Ni siquiera lo intentó. Harry movió los brazos y se estremeció al sentir un dolor agudo que le atravesó el hombro derecho. Oh, una dislocación. Eso se puede solucionar. Harry apretó los dientes y, con un movimiento enérgico, volvió a colocar el hombro en su sitio. Snape seguía mirándolo fijamente, esta vez de una manera aún más extraña y con mucha más intensidad. Los instintos bien desarrollados de Harry, y finalmente el miedo, comenzaron a invadir sus sentidos. ¿Por qué sigo aquí? Lárgate de aquí, idiota, antes de que te haga daño de verdad. Harry salió corriendo. Severus se quedó inmóvil, abrumado por una emoción parecida a la conmoción, mirando fijamente el lugar que el chico acababa de dejar. Por el lejano golpeteo de las escaleras, supo que el chico no había intentado huir, sino que simplemente se había retirado a su habitación. ¿Qué he hecho? En un arrebato de ira sorprendente, había maltratado al niño con tanta brusquedad que le dislocó el hombro, y probablemente también le había dejado moretones en los brazos. A Severus nunca le habían gustado los niños, en ningún sentido de la palabra, pero jamás les había puesto un dedo encima, y mucho menos les había hecho daño físico. Hasta ahora. Cuando entró corriendo a la biblioteca al oír las alarmas, se enfureció. Esta casa era el único lugar donde Severus había sido libre. Libre de su padre, libre del Señor Oscuro y libre de quienes lo atormentaron en su infancia. Con mucho esfuerzo, había reconstruido su vida en torno a esta casa, y eso jamás se le podría arrebatar. Pero entonces, entró en la biblioteca y la encontró en un estado de total desorden, obra nada menos que del hijo de James Potter. James Potter había regresado para atormentarlo, para sembrar el caos en su vida, para destruir todo lo que apreciaba. Y Potter simplemente se quedó allí, negándose a dar explicaciones, mirándolo con insolencia. Severo perdió por completo la compostura y procedió a maltratar al niño. Y era un niño, se dio cuenta Severus en medio de su furia. El niño había quedado colgando como un muñeco de trapo en las manos implacables de Severus mientras lo sacudía bruscamente, su ligero peso apenas se notaba, sus delgados brazos atrapados en el agarre dolorosamente fuerte de Severus. Severus estaba demasiado cegado por la rabia como para procesar la reacción inicial del chico, pero cuando recobró la cordura, el niño parecía, inexpresivo, perdido, como si prácticamente hubiera abandonado su cuerpo. Entonces, en estado de shock al darse cuenta de lo que había hecho, soltó bruscamente al niño y se horrorizó al oír un chasquido. Le había dislocado el hombro. Había lastimado a un niño. No a James Potter reencarnado, no a una persona de igual estatura y fuerza, sino a un niño, y además pequeño y desnutrido. Y entonces, el chico volvió a colocar rápidamente su hombro en su sitio con una facilidad asombrosa, como si fuera algo que hiciera a diario. Tras toda una vida de entrenamiento en oclumancia, años al servicio del Señor Oscuro, meses de espionaje, no pude controlar mis emociones hacia un niño. Severus se estaba cuestionando seriamente la imagen que había tenido de sí mismo durante todos esos años. Tras crecer con un padre violento y presenciar cómo el Señor Oscuro y los mortífagos torturaban niños sin remordimientos, se había jurado a sí mismo que jamás haría daño físico a un niño. Si bien los niños eran irritantes, ingenuos e inmaduros, eran indefensos ante un adulto. Y Severus conocía bien esa sensación de impotencia. Sin embargo, en un arrebato de ira incontrolable y absoluta estupidez, había abandonado todos sus principios. Sin importar lo que el niño hubiera hecho, las acciones de Severus eran indefendibles. Agitó su varita de forma brusca, reordenando las estanterías, apilando los libros y reparando las ventanas. Otra oleada de autocrítica lo invadió. ¿Había lastimado a un niño en respuesta a un acto tan fácilmente revertible?
Si el niño había destruido su casa por completo, entonces tal vez, de alguna manera, sus acciones, si bien no eran excusables, al menos podrían tener una explicación. Pero no. En 5 minutos, el desastre estaba completamente solucionado. Era hora de que reconsiderara seriamente su postura y sus acciones hacia el niño que vivía en su casa, fuera o no hijo de James Potter. Tendría que hablar con el niño, por difícil que fuera. Lo mejor será esperar hasta mañana, pensó Severus. Ya es bastante tarde, y sin duda el chico no estará muy dispuesto a verme. Severus sabía que simplemente estaba posponiendo el momento de tener que explicarle sus acciones al chico, pero, en cierto modo, su razonamiento tenía lógica. A ambos les vendría bien una buena noche de sueño. Luego, por la mañana, intentaría arreglar las cosas. Tras limpiar el desastre de su poción fallida y comprobar que el niño estaba efectivamente en su habitación, Severus se acomodó en la cama. Sin embargo, el sueño se le escapaba, pues recuerdos indeseados invadían su mente. Recuerdos de su infancia, de su tiempo al servicio del Señor Oscuro, de los gritos torturados de niños pequeños, todo con un telón de fondo verde esmeralda, de los ojos de Lily, los ojos del niño, sus pensamientos quedaron destrozados por un grito. Harry se incorporó de golpe en la cama, con un grito desgarrador en la garganta. Esta pesadilla había sido particularmente horrible, sin duda provocada por los sucesos de la noche anterior. Eso explicaba por qué había gritado, aunque no lo había hecho en años. Al tío Vernon le molestaba que lo despertaran y, más tarde, en la calle, cualquier ruido habría atraído miradas indeseadas. ¿Estás bien? No pueden atraparte, solo fue un sueño, no es real. ¡No! Es real. Él volverá y terminará el trabajo. Harry saltó inmediatamente de la cama, retrocediendo hacia la pared. Había oído pasos, y estos se oían cada vez más cerca de su habitación. Apenas respiró cuando se abrió la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta crujió al abrirse y se rodeó con los brazos en actitud protectora mientras Snape entraba. Metió la mano en el bolsillo y lo encontró terriblemente vacío. Maldiciendo sus instintos agotados, se dio cuenta de que había olvidado sacar su navaja de debajo de la almohada. Tembló. Cálmese, señor Potter, no tengo intención de hacerle daño, dijo Snape, de pie junto a la puerta. Harry arqueó las cejas ante eso, pero no relajó su postura. Supongo que has venido a invitarme a tomar el té. Snape volvió a hablar, con el mismo tono extraño, desprovisto de su habitual veneno. Oí un grito. Snape hizo una pausa. ¿Una pesadilla? Harry no respondió, pero Snape pareció interpretar su silencio como una respuesta afirmativa. Siento haberte despertado, susurró Harry. En realidad, Harry no lo lamentaba en absoluto, pero al tío Vernon le gustaban las disculpas. A menudo tendían a atenuar la gravedad de lo que estaba por venir. No me despertaste, pero, de haberlo hecho, no estaría inclinado a guardar rencor hacia ti. Difícilmente podrías haberlo evitado. El miedo de Harry disminuyó ligeramente ante una creciente irritación. El humor de Snape cambiaba de repente. Un minuto parecía dispuesto a estrangular a Harry, al siguiente le preguntaba por su pesadilla. Esta indecisión resultaba realmente inquietante. La irritación, el cansancio y el hecho de que las inhibiciones de Harry tendían a disminuir al despertar de una pesadilla hicieron que se soltara la lengua. Eso no te detuvo antes. Snape arqueó las cejas ante eso. ¿Te importaría dar más detalles? Harry hizo una pausa por un momento. En la biblioteca Snape lo miró, con los ojos ligeramente entrecerrados. Me temo que no lo entiendo del todo. Ya sin importarle nada, Harry explicó. Estaba enojado. Cuando me enojo, pasan cosas. Harry contuvo la respiración. Estaba seguro de que la ira de Snape se desataría. Quizás esa había sido la intención de Harry. Provocar a Snape para que se decidiera de una vez por todas, en lugar de seguir con ese inquietante juego de adivinanzas. Por lo tanto, le sorprendió ver a Snape suspirar y cerrar los ojos por un momento. Señor Potter, yo deseo disculparme, ahora más aún tras su reciente revelación. ¿Qué desea? ¿Desde cuándo los adultos piden disculpas? ¿Desde cuándo alguien pide disculpas? Snape dio un paso adelante y Harry retrocedió. Snape extendió las palmas de las manos. No volveré a hacerte daño. No te tocaré sin tu consentimiento. Simplemente quiero explicarte y que me escuches. Harry no dijo nada, completamente perdido, sin saber cómo responder. Simplemente esperó, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda apoyada en la pared.
Snape, aún de pie cerca de la puerta, habló. Señor Potter, si usted hubiera destruido mi casa a sabiendas y voluntariamente, mis acciones anteriores hacia usted habrían sido completamente inapropiadas. Más aún, considerando que usted no causó el daño intencionadamente y que era fácilmente reversible. ¿Desde cuándo importa la intención? Los adultos pegan a los niños para desahogar su ira y demostrarles quién manda. Y ni siquiera me hizo tanto daño. Snape pareció notar su confusión, aunque Harry no podía entender cómo, ya que estaba seguro de que había mantenido el rostro impasible. Entiendo que no te he dado muchas razones para confiar en mi palabra. Sin embargo, te aseguro que no volveré a hacerte daño. Quizás llegue el momento en que me creas. En ese momento, Harry ni siquiera pudo disimular su expresión. Simplemente se quedó mirando a Snape, con las cejas a la altura de la frente. Es imposible que haya querido decir nada de eso. Imposible. Esto forma parte del plan. Intentará ganarse mi confianza, y entonces, de alguna manera, se logrará algo y Dumbledore estará contento. No te creo, dijo Harry rotundamente. Snape exhaló levemente. No espero que lo hagas. Simplemente quiero dejar claro que no volverá a suceder. Con el tiempo, te darás cuenta de que no miento. Mientras hablaba, Snape no apartó la vista de Harry. Harry le devolvió la mirada, estudiando el rostro de Snape en busca de alguna señal de que estuviera mintiendo. Harry estaba seguro de que Snape mentía, pero solía ser capaz de juzgar la sinceridad de una persona por su tono o expresión, una habilidad que había desarrollado por necesidad. Sin embargo, no pudo detectar nada en la expresión de Snape. Nada. Ni siquiera un tic, un parpadeo o un movimiento. O es el mejor mentiroso que he conocido, o no miente. Me inclino por la teoría de que es un mentiroso excepcionalmente bueno. Hubo un largo instante en el que Harry y Snape se quedaron mirando fijamente sin decir palabra. Finalmente, Snape rompió el silencio. Parece que no vas a preguntar, pero probablemente te preguntes por qué hice lo que hice si digo que no quiero hacerte daño. Snape hizo una pausa. No me pregunto por qué querrías hacerme daño, me pregunto por qué no lo harías. Snape volvió a hablar, con un tono de voz algo vacilante. Admito que albergaba sentimientos negativos injustificados hacia usted, basados en suposiciones erróneas. Tras los acontecimientos de hoy, me he dado cuenta de que estaba equivocado. Por lo tanto, mis acciones anteriores no se repetirán de ninguna forma. ¿Acaba de darme explicaciones? ¿Por qué iba a necesitar una razón para hacerme daño en primer lugar? Snape parecía estar esperando una respuesta, así que Harry se obligó a mirarlo a los ojos y asintió con la cabeza. Snape lo observó de nuevo. Harry deseó que se marchara. Aquel hombre era demasiado confuso. Muy bien, señor Potter, dijo Snape. Lo dejaré así. Si tiene alguna dificultad para despertarse más tarde esta mañana, no me opondré a posponer el desayuno. Snape finalmente se marchó. Harry exhaló lentamente y estiró las extremidades antes de volver a meterse en la cama. Tardó un buen rato en conciliar el sueño. Severus volvió a la cama con la mente acelerada. Aunque creía haber dejado claro su punto de vista, las reacciones del niño eran extrañas. Está claro que me tiene terror. Severus sintió una punzada de culpa en el pecho. ¿Había aterrorizado al chico hasta el punto de provocarle pesadillas? Aquí hay algo más. El niño pareció demasiado sorprendido por mi disculpa, y sus instintos protectores están muy desarrollados. Sin mencionar su comportamiento generalmente extraño. El miedo del niño claramente proviene de un lugar más profundo. Tengo mis sospechas. Snape sintió otra sacudida al darse cuenta de que había descuidado atender las heridas del niño. De alguna manera, cuando se trata de este niño, parece que pierdo todo pensamiento racional. Eso tiene que cambiar. Severus no había sido espía en vano. Descubriría qué era lo que aquejaba al niño. Y, tal vez, haría lo correcto por él. Capítulo 6. Parte de la trama. Harry se despertó bruscamente a la mañana siguiente, sorprendido de haber vuelto a dormirse. Los sucesos de la noche anterior volvieron a su mente de golpe. El descubrimiento del plan de Dumbledore. El incidente en la biblioteca. El arrebato de Snape y, posteriormente, sus disculpas. ¿Por qué? ¿Qué ganaría con eso? No se metería en problemas. ¿Acaso no era eso precisamente lo que Dumbledore quería desde el principio, que me hiciera la vida imposible? Entonces, ¿qué ganaría Snape fingiendo ser amable? Harry se estiró y luego se llevó el brazo derecho al pecho por el dolor persistente en el hombro.
Apretando los dientes, se vistió, ignorando deliberadamente el dolor. Técnicamente, estar en compañía de Snape no suponía más peligro del que ya había supuesto. Snape podía hacer lo que quisiera, y Harry no podría escapar, al menos no hasta que descubriera cómo romper los hechizos. Tras guardar su navaja en el bolsillo, Harry se dirigió a la cocina. Snape estaba sentado en su sitio habitual en la mesa, pero no había ningún periódico a la vista. Asintió Harry, señalando la comida. Harry comió con cuidado, en guardia, sabiendo que Snape hablaría tarde o temprano. Y así lo hizo. Se me ha ocurrido, señor Potter, que no le he evaluado para detectar posibles lesiones permanentes que pudiera haber sufrido a mis manos, dijo Snape con un tono de voz indescifrable, aunque Harry creyó vislumbrar un atisbo de remordimiento en los ojos del hombre. Solo está fingiendo. Snape miraba a Harry, esperando algo. Oh. Estoy bien, señor. No hay necesidad, eso es lo último que necesito. Si bien su paciencia es encomiable, no puedo, en conciencia, dejar su hombro sin revisar, considerando que usted mismo se lo trató. Harry sintió que su corazón se aceleraba. No está bien. No lo quiero cerca de mí. No quiero a nadie cerca de mí. Nunca más. Sacudió la cabeza rápidamente. Me siento bien, no necesito, me temo que debo discrepar con usted. Harry quería estrellarse la cabeza contra la mesa. Si su hombro ha sufrido daño sin tratar, es probable que el dolor aumente y que incluso pueda provocar daños a largo plazo. Harry volvió a negar con la cabeza, intentando con todas sus fuerzas controlar su ansiedad. No, gracias, señor. Yo no. Snape alzó una mano, silenciando a Harry, quien se puso rígido, siguiendo con la mirada los movimientos de Snape. El hombre bajó la mano, con expresión algo agitada. Respiró hondo, como si reuniera los últimos vestigios de su paciencia. Señor Potter, entiendo que usted no lo considere necesario, pero es preciso reparar los daños. Preferiría que me permitiera hacerlo. Sin embargo, si continúa negándose a prestar ayuda, no me quedará más remedio que insistir. Harry quería correr, tan rápido y tan lejos como pudiera, hasta volver a las calles, solo y con el control de la situación. Ahora no tengo otra opción. Cuando no obedezco, duele más. Y no me cabe duda de que podría obligarme. Sucederá haga lo que haga. Las manos de Harry comenzaron a temblar, y ni siquiera se molestó en disimularlo. Asintió brevemente, evitando la mirada de Snape. Señor Potter. Harry levantó la vista a través de su flequillo. Reitero, ya que parece que me lo pides, que no te haré daño de ninguna manera. Mi intención es reparar el daño, no agravarlo, dijo Snape en un tono que claramente pretendía tranquilizarlo. Harry fulminó con la mirada a Snape. Ahora no había razón para no hacerlo. Snape haría lo que quisiera, pero Harry no iba a ser amable al respecto. Claramente, ser amable no había funcionado hasta el momento. Snape, contrariamente a lo que Harry esperaba, no lo reprendió por su grosería. Simplemente negó con la cabeza levemente, con una arruga entre los ojos. Gracias. Si ya ha terminado de comer, sígame. Harry asintió y ambos se levantaron de sus asientos. Snape agitó su varita para despejar la mesa. Siguió a Snape al salón y, siguiendo las instrucciones, se sentó en el sofá. Snape conjuró una silla y la giró para quedar frente a Harry. Harry se recostó lo más que pudo, con los puños apretados, demasiado agitado para asimilar la magia que Snape acababa de realizar. Snape suspiró. Señor Potter, le pido que se quite la camisa para poder evaluar correctamente los daños. A Harry le costó un esfuerzo monumental relajar los músculos lo suficiente como para moverlos. Obligando a sus dedos a dejar de temblar, Harry se quitó la camisa, sintiendo un ligero escalofrío al percibir la brisa fresca en su pecho. La reacción de Snape fue extraña. En lugar de acercarse a él, sus ojos recorrieron el torso de Harry, deteniéndose primero en su hombro hinchado y luego en los moretones alrededor de sus brazos, donde se quedaron un instante. La mirada se dirigió entonces al punto en su pecho, justo debajo de la clavícula, donde había sido apuñalado tiempo atrás. Al menos Harry había logrado cortar la navaja después de aquella pelea. Luego, los ojos de Snape se posaron en la costilla deformada de su costado izquierdo, que nunca había sanado del todo. Y en todos los rasguños y moretones más recientes, en diferentes etapas de curación. Harry se abrazó a sí mismo, pero eso solo atrajo la atención de Snape hacia las cicatrices de quemaduras cerca de sus codos, de cuando lo habían empujado contra la estufa. ¿Qué está haciendo? Que siga adelante. Harry miró a Snape y estudió la extraña expresión de su rostro.
Era feroz y furiosa, pero Harry no creyó que la ira estuviera dirigida a él. El hombre guardó silencio un instante más, con la mirada fija en el rostro de Harry. Harry evitó su mirada, observando con determinación las manos de Snape, que aún no se habían extendido hacia él. ¿Tus pesadillas son algo habitual?, preguntó Snape en voz baja. ¿Qué? Maldita sea su capacidad de observación. Solo él haría esa conexión. ¿Por qué pregunta? ¿Qué le importa? Harry permaneció obstinadamente en silencio. Snape podía insistirle todo lo que quisiera, pero Harry no se lo iba a poner fácil. El hombre lo observó durante un largo rato antes de enderezarse en su asiento y sacar su varita. Harry se tensó al instante, y le costó mucho contenerse para no salir corriendo. Snape lo observó con los ojos entrecerrados. Señor Potter, solo quiero realizar un hechizo de diagnóstico para determinar el estado de su hombro, nada más. No sentirá nada. La respiración de Harry se aceleró aún más, y echó un vistazo rápido a su alrededor, buscando una vía de escape. Si bien su cautela sería prudente, si yo pudiera representar un peligro, mi única intención es ayudarle, eso es lo que todos dicen. El miedo comenzaba a apoderarse de los sentidos de Harry. Eres un mentiroso. Estúpido imbécil. Eso es todo. Harry pareció perder toda lógica en su pensamiento y corrió inmediatamente hacia la puerta. Esta se cerró en sus narices, con el cerrojo haciendo clic. Harry se detuvo y se quedó mirando fijamente la puerta, con el pecho agitado. Alfarero. Harry se giró lentamente y vio a Snape en la misma posición en la que había estado, aunque con una expresión menos neutral en el rostro. A mí. Ahora, dijo Snape con un tono escalofriantemente suave, clavando sus ojos negros en Harry. Esto es todo, entonces. Se acabaron los juegos. Harry suavizó su expresión hasta dejarla impasible y volvió a caminar hacia el sofá, con la sensación de que se dirigía hacia la silla eléctrica. Se sentó y miró a Snape, esperando. Tras una pausa, Snape alzó su varita, y Harry solo se estremeció gracias a su gran fuerza de voluntad. Pero cuando Snape agitó la varita, Harry no sintió nada. Su hombro simplemente brilló en rojo por un instante y luego se apagó. Eso es todo. ¿De verdad mereció la pena tu anterior demostración?, preguntó Snape, en lo que Harry interpretó como un tono condescendiente. Púdrete. A Harry no le gustaba que le hablaran con condescendencia. No tenía motivos para creer que Snape no fuera a hacerle daño. Sí, dijo Harry con voz áspera. Veamos qué tan amable es ahora, después de eso. Sin embargo, Snape se limitó a mirar a Harry con una expresión indescifrable en el rostro. Es lamentable que usted se sienta así, señor Potter, es una lástima que tenga que estar aquí sentado sin camisa mientras agitas tu varita mágica delante de mi cara. Ahora bien, volvamos al asunto que nos ocupa, dijo Snape con un tono más formal. Si bien su hombro fue recolocado correctamente, se hizo de forma bastante brusca, lo que ha exacerbado la hinchazón y la rigidez que presenta. Por lo tanto, Snape sacó de su túnica una botella con un líquido azul brillante. Esto aliviará la hinchazón. Le entregó la poción a Harry, pero Harry no la tomó. Simplemente miró a Snape con las cejas arqueadas. ¿Pretendes que me lo beba voluntariamente? Me parece veneno. Tendrás que obligarme a tragarlo, no voy a morir según tus condiciones. Snape parecía irritado. Te serviría de ayuda si primero probara la poción, para que puedas estar seguro de que no tengo intención de envenenarte. Quizás, señor, solo sea letal en grandes cantidades, dijo Harry secamente. En ese momento, Snape pareció divertirse un poco. Agitó su varita y Harry retrocedió sobresaltado, pero no pasó nada. Al menos no para él, porque un instante después, un libro voló hasta la mano de Snape. Lo hojeó rápidamente y se lo entregó a Harry. Esta es la receta de la poción, y aquí la tienen ilustrada, señaló Snape. Harry bajó la mirada al libro y vio la imagen de una poción azul idéntica a la que Snape tenía en la mano, titulada poción antiinflamatoria. Repasó rápidamente los ingredientes, sin encontrar nada que pareciera sospechoso. ¿Pero qué sabía él? El hecho de que no contuviera belladona no significaba que fuera segura para consumir, como sin duda sabrá, teniendo en cuenta la exhaustiva investigación que aparentemente ha considerado oportuno realizar. Si una poción se altera de forma significativa, ya no tendrá el aspecto previsto. Buen intento. Casi lo consigues. Usted es un maestro de pociones, señor. Estoy seguro de que usted, más que nadie, sería capaz de sortear eso. Snape esbozó una leve sonrisa.
Aunque me halagas con tu generosa valoración de mis habilidades, ni siquiera yo soy capaz de semejante hazaña. Eso dices. Harry siguió mirando fijamente a Snape, negándose a aceptar la poción. Snape parecía cada vez menos divertido y más irritado. Estás siendo irracional, Potter. No, simplemente somos razonablemente cautelosos. Snape parecía enfadado. Te lo beberás. Ahora mismo. Harry negó con la cabeza y retrocedió. No, tendrás que obligarme. No soy idiota. Snape se levantó de su asiento, imponente y dominando a Harry. Oh, Dios, ahí viene. Harry hundió la cabeza entre las rodillas, abrazándolas con fuerza mientras esperaba que Snape lo agarrara. Pero no pasó nada. Pasó un minuto. Luego otro. Harry oyó a Snape sentarse y miró entre sus dedos. Señor Potter, dijo Snape en voz baja. No pretendía asustarlo. Los ojos de Snape se entrecerraron ligeramente, aunque su rostro seguía tan impasible como siempre. No tengo miedo. Harry se desenredó lentamente y levantó la barbilla. Snape parecía tenso, pero ya no estaba enfadado. Si me ayudaras a preparar la poción que necesitas, ¿estarías dispuesto a consumirla? Harry observó el rostro de Snape, sin creer del todo en su oferta. Pero, por extraño que pareciera, Snape se mostró sincero en su declaración. Puedo hacerlo. Supongo que en realidad no quiere envenenarme. De lo contrario, me habría obligado. Quizás haya ideado otro plan. Sí, señor. Muy bien. Me acompañarás a mi laboratorio de pociones inmediatamente después del almuerzo. Puedes irte. Snape agitó su varita y la puerta se abrió. Harry se puso la camisa y salió de la habitación lo más rápido que pudo sin correr. En lugar de ir a la biblioteca, se dirigió a los jardines y corrió lo más lejos posible de la casa. Se detuvo junto a su árbol favorito y trepó por sus ramas, casi sin darse cuenta del dolor en el hombro, hasta que quedó prácticamente oculto entre grandes hojas de color verde oscuro. ¿Por qué Snape tenía que fijarse en él ahora? Todo había estado bien antes, cuando simplemente se dejaban en paz. Pero por alguna razón, ahora Snape insistía en hacer preguntas y no dejaba de husmear donde no era bienvenido. Nada de eso tenía sentido para Harry, y añoraba los primeros días que había estado allí, cuando apenas tenía que mirar a Snape. No lo entiendo. Claramente quiere darme pociones curativas, porque se toma la molestia de dejarme ayudar a prepararlas. Si quisiera envenenarme, no lo haría. Entonces, ¿por qué? La única explicación plausible que Harry pudo dar fue que Snape realmente lamentaba haberle hecho daño. Pero eso no tenía sentido. Quizás simplemente no quiere que Dumbledore se entere. Pero eso tampoco tenía sentido. Según mi teoría, Dumbledore quiere que sea infeliz aquí y en cualquier lugar donde viva antes de ir a Hogwarts. Por desgracia para él, descubrí su plan. Nada cuadraba, y Harry lo odiaba. Siempre sabía lo que pasaba, o al menos tenía alguna idea, pero ahora no entendía nada, y eso no estaba bien. Tras un tiempo indeterminado, Harry dedujo, por la posición del sol, que ya era hora de comer. Saltó de la rama del árbol y entró rápidamente en casa, comprobando que no andaba muy desencaminado. Sin mirar a Snape, Harry se sentó a la mesa de la cocina y se sirvió un plato, comiendo en silencio. ¿Acaso tus parientes consideraban oportuno alimentarte con regularidad? Preguntó Snape de repente. Maldita sea, ¿más preguntas? Me pregunto por qué pregunta eso, señor Snape entrecerró los ojos. A juzgar por tu estado físico, solo puedo concluir que, como mínimo, los muggles hicieron poco por velar por tu bienestar. Si miento, significa que me importa la verdad, cosa que no es cierta, pero tampoco voy a contarlo todo. Se podrían llegar a muchas conclusiones para explicar mis hábitos alimenticios, así que me pregunto por qué eliges esa. Así es, simplemente sé educado y hazte el despistado. ¿Tienes alguna otra? Preguntó Snape con sarcasmo. Harry reprimió la mirada fulminante que deseaba dirigirle a Snape. Ninguna que quiera compartir contigo. Deja de hablarme. Para disgusto de Harry, Snape simplemente arqueó una ceja con aire condescendiente. Espero que seas consciente de que acabas de responder a mi pregunta ¿por qué supone eso, señor? Su respuesta fue simplemente una forma un poco más educada y elaborada de informarme de que no es asunto mío, pues no lo es. Por lo tanto, continuó Snape, me queda claro que tenía razón al suponer lo que supuse, ya que evitar mi pregunta es más bien una forma de darme una respuesta afirmativa. Harry tenía ganas de gruñir. ¿Por qué Snape no se callaba y se metía en sus propios asuntos?
Supón lo que quieras, respondió Harry con un tono deliberadamente tranquilo, y bajó la mirada hacia su comida, indicando que había terminado con esa conversación. Afortunadamente, Snape no dijo nada más, y reinó el silencio durante los siguientes 10 minutos. Harry comió despacio, intentando posponer el momento en que tendría que acompañar a Snape al laboratorio de pociones. Aunque le interesaba preparar pociones, no valía la pena estar con Snape más tiempo del necesario. Revolvió la comida en el plato con un tenedor hasta que se convirtió en una masa marrón poco apetitosa. Señor Potter, a juzgar por lo que está haciendo, me queda claro que ya ha terminado. Snape se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, agitando su varita para despejar la mesa. Harry gimió para sus adentros, pero se levantó y siguió a Snape por el pasillo. Dudó un instante al llegar a la puerta del laboratorio. ¿Y si era una prueba? Quizás Snape quería comprobar si Harry seguía respetando la regla de no entrar al laboratorio. Como era de esperar, Snape dedujo correctamente el motivo de la vacilación de Harry. Sé que te advertí con bastante firmeza que no debías entrar en mi laboratorio. Sin embargo, esa regla deja de aplicarse si te acompaño. Harry asintió, apartando la mirada, y Snape agitó su varita para abrir la puerta. Harry siguió a Snape bajando una empinada escalera hasta llegar a una habitación grande y oscura. Harry intentó reprimir su aprensión. Cálmate. No tiene por qué traerte aquí abajo para hacer nada, podría hacerlo igual de arriba. Para su disgusto, Snape volvió a percatarse de su ansiedad. Harías bien en relajarte. No es mi intención descuartizarte para usar tus ingredientes en pociones, ya que muy pocas pociones requieren partes del cuerpo humano, dijo Snape con sequedad. Harry casi resopló, pero, curiosamente, el comentario de Snape lo relajó un poco. Snape agitó su varita de nuevo, y unas lámparas adosadas a la pared se encendieron, revelando que la habitación estaba llena de mesas con calderos de diversos materiales y tamaños. Había algunas estanterías con volúmenes de pociones, y otras repletas de innumerables pociones embotelladas e ingredientes de aspecto extraño. A pesar de sí mismo, Harry miró a su alrededor con interés. Ahora, algo menos ansioso, tenía muchas ganas de probar una poción, después de haber leído tanto sobre ellas. Harry levantó la vista rápidamente cuando Snape se acercó, llevando el mismo libro que le había mostrado arriba, abierto en la receta de la poción antiinflamatoria. Como se trata de una poción bastante avanzada, observarás principalmente su preparación y solo le añadirás ingredientes cuando yo te lo indique. ¿Entendido?, preguntó Snape con severidad. Harry asintió. Sígueme. Harry siguió a Snape hasta una puerta estrecha, que resultó ser un armario para ingredientes. Yo te diré los ingredientes y tú los conseguirás. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Snape. Sí, señor. Snape comenzó a nombrar los ingredientes, y Harry los encontró rápidamente y se los entregó a Snape. Lo dice en serio. Me ha pedido que consiga los ingredientes para asegurarme de que no le añade nada. Una vez reunidos todos los ingredientes, Harry siguió a Snape hasta una mesa puesta con un gran caldero negro con una llama baja encendida debajo. Ahora, primero añadiré el jarabe de eléboro, como se indica aquí. Me dirás 2 cuartos de pinta de bossuellina. Harry comenzó a relajarse gradualmente, sobre todo a medida que avanzaba la preparación de la poción. Snape siguió las instrucciones del libro al pie de la letra, aunque Harry estaba seguro de que Snape podía prepararla sin ellas. Le permitió a Harry medir y añadir ingredientes de vez en cuando, y, hacia el final, le dejó remover. Harry estaba fascinado. Esto no se parecía en nada a la clase de química, como él había imaginado. Cada ingrediente provocaba cambios drásticos en la poción, a menudo de maneras totalmente inesperadas, e incluso removerla afectaba significativamente la poción, por ejemplo, espesándola o cambiando su color y textura. El interés de Harry era tal que casi no le molestaba la presencia de Snape. Si bien lo mantenía a la vista en todo momento, su temor a que Snape reaccionara violentamente se desvaneció con el paso del tiempo. Tras aproximadamente 45 minutos, la poción estaba casi lista. Mientras la poción hierve a fuego lento, te permitiré que pruebes una poción para heridas superficiales, ya que es mucho menos compleja. Snape le entregó la receta a Harry, y este regresó al armario para reunir los ingredientes, mirando de vez en cuando a Snape para asegurarse de no añadir nada a la primera poción. Harry giró su caldero hacia Snape y comenzó con cuidado, revisando cada instrucción, mientras Snape hacía correcciones de vez en cuando. La poción era bastante sencilla y, al poco tiempo, estuvo lista.
Snape se acercó para inspeccionarla. Bastante adecuado para ser un primer intento, señor Potter, pero asegúrese de remover con más fuerza en el futuro. ¿Me acaba de hacer un cumplido? Tal vez solo quiere que piense que la poción está bien, pero en realidad está todo mal y. No, parece que debería estarlo. Harry asintió a Snape, sin saber muy bien qué responder, y Snape embotelló ambas pociones. Luego le hizo una seña a Harry. Sígueme. Harry se puso tenso de nuevo, pero siguió a Snape hasta una puerta que daba a una pequeña habitación lateral repleta de pociones embotelladas. Snape le indicó a Harry una silla de madera junto a la pared, y le entregó el frasco de poción antiinflamatoria. «Supongo que ahora confías en que esto no es veneno», preguntó Snape bruscamente. Harry asintió rápidamente. No entendía por qué Snape consideraba tan importante que tomara la poción, pero como era evidente que no era venenosa, se la bebió de un trago. Casi de inmediato, sintió que la tensión abandonaba su hombro derecho y casi pudo sentir cómo disminuía la hinchazón. Harry sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no era por miedo. ¿Cuándo alguien se había esforzado tanto por curar sus heridas? ¿Cuándo alguien se había preocupado por él? Harry desconfiaba de los motivos de Snape, pero no encontraba ninguna explicación lógica para sus acciones. «Gracias», susurró Harry. Snape frunció el ceño, y esa expresión feroz volvió a cruzar su rostro. «No me des las gracias por curar una lesión que yo mismo causé, pero no creo que me haya dislocado el hombro a propósito. ¿Qué demonios está pasando? No ha dicho ni una sola cosa desagradable en todo el tiempo que hemos estado aquí». Snape volvió a hablar. «En cuanto al ungüento para moretones, supongo que preferirás aplicártelo tú mismo, ¿verdad?» Harry asintió rápidamente, aliviado. «En cuanto a tus lesiones antiguas, como la costilla mal curada y las cicatrices, están fuera de mi alcance curarlas adecuadamente. Por lo tanto, la enfermera escolar se encargará de ellas al comienzo del trimestre». Le dirigió a Harry una mirada que dejaba claro que no había escapatoria. «Sí, más tarde está bien. Puedo esperar, posiblemente para siempre». Snape le entregó entonces a Harry la poción que él mismo había preparado, la cual había adquirido un tono verde pálido. «Puedes irte. Sin embargo, si olvidas aplicarte el bálsamo, y te aseguro que lo sabré, te lo aplicaré yo mismo», dijo con severidad. «De ninguna manera vas a hacer eso». Harry le dirigió a Snape una mirada que le comunicaba lo que pensaba. Snape simplemente le devolvió la mirada, indicándole con los ojos que si Harry quería evitarlo, más le valía aplicarse la poción. Sin decir palabra, Snape le entregó a Harry el libro de pociones que había estado usando, y Harry asintió en señal de agradecimiento. Subió rápidamente las escaleras y se acurrucó en la biblioteca, abriendo el libro para no tener que pensar en lo absurdo que resultaba todo aquello.